Vamos a continuar con el tema las tres clases de hombres. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 1, Primera de Corintios capítulo 2, verso 14, verso 15 y capítulo 3 de Segunda de Corintios, verso 1, para poner un fundamento bíblico y poder hablar de las tres clases de hombres. Cuando hablamos de hombre estamos hablando de el hombre y la mujer, o el varón y la hembra, como decimos comúnmente, ya es un lenguaje un poco anticuado, pero estamos hablando del hombre y de la mujer, las tres clases de hombres. Entonces vamos a mirar por las escrituras. Primera de Corintios capítulo 2, verso 14, dice las Sagradas Escrituras: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, pues no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Dice el verso 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, de nadie. Primera de Corintios capítulo 3, verso 1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces aquí encontramos las tres clases de personas. Las escrituras nos hablan de un hombre o una mujer natural. ¿Qué es un hombre o una mujer natural? Las escrituras nos hablan de un hombre o una mujer espiritual, y las escrituras nos hablan de un hombre o una mujer carnal. Vamos a estudiar cada clase de hombres, pero vamos a recordar un poco el orden de creación o el diseño de creación para poder comprender a fondo esta verdad, poder recibir el consejo divino pleno. Yo debo de saber, el hombre espiritual, ¿por qué el hombre es espiritual? O el hombre natural, ¿por qué el hombre es natural? O sea, ¿qué lo lleva a obrar o a vivir de una manera natural, emocional? O el hombre carnal, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo de por qué un hombre o una mujer es carnal? Y hay dos clases de hombres carnales. Vamos a mirarlo hoy por las escrituras. Hay dos clases de hombres carnales. Entonces, necesitamos conocer el diseño original, el orden de creación. Génesis capítulo 1, verso 26 al 28, está el orden de creación, donde dice las escrituras: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos. Y ahí habla todo el propósito de Dios al crearnos. Entonces, el orden de creación, para comprender bien el tema y repasar un poco: Dios me creó espíritu en él, porque Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Dios nos creó espíritu. Dios nos creó espíritu. Entonces vamos en ese orden. Quisiera leer otros textos bíblicos para afirmar cada una de estas verdades, que son textos casi no leídos. Zacarías 12:1. Vamos en ese orden. Dios nos creó, no formó, creó espíritu. Dice las escrituras en Zacarías capítulo 12, verso 1, para ir afirmando cada una de estas verdades. Dice: profecía de la palabra del Señor acerca de Israel, el Señor que extiende los cielos y funda la tierra, que forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, que habla de formar o de crear, ha dicho: Dios creó el espíritu del hombre dentro de él, Zacarías 12:1. Podríamos leer Malaquías 2:15, también, que está ahí cerca. Malaquías 2:15 dice las escrituras: ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Por qué uno? Dice, porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de nuestra juventud. ¿No hizo él uno? Entonces Dios nos creó espíritu en él.
Ese es el orden de creación, Génesis 1, 26 al 28, ya leímos Zacarías, podríamos leer Números 16, 22, no lo voy a leer por tiempo, pero usted lo puede leer en la casa, Números 16, 22, Números 27, 16, ¿no? Números 27, 16. Podríamos leer otros textos más, claro, donde dice las escrituras allá en Hebreos, también lo puede pues, mirar y podemos confirmar por las escrituras. Hebreos capítulo 12, verso 8 y verso 23. Entonces son temas amplios que por eso queremos dedicar un poquito más de tiempo y profundizar en él por la importancia y la necesidad de ser cristianos espirituales, hombres en el orden de Dios. Porque ¿en qué momento me doy cuenta yo si soy espiritual, natural o carnal? En la manera que le hago frente a las circunstancias de la vida. Entonces ahí yo me doy cuenta, el espiritual se da cuenta uno, aquí poníamos hace 15 días y la semana pasada un ejemplo. Entonces, ¿cómo resuelve el espiritual un conflicto, una dificultad o un problema? ¿Cómo lo resuelve? ¿Cómo resuelve un natural una circunstancia, una prueba, una adversidad? ¿Cómo resuelve? ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es el carácter que va a salir y va a aflorar en la persona espiritual o natural? El carnal, ¿cómo resuelve? Ahí me doy cuenta del estado en que estoy. Ahí me doy cuenta de la clase de hombre o la clase de mujer que soy. El espiritual resuelve con sabiduría, con prudencia, siendo flexible o siendo un poco drástico si le toca que ser. El espiritual confronta, así se ponga un poquito colorado. El espiritual enfrenta las cosas. Ese es el espiritual. El emocional, el natural, el gobernado por los sentimientos, por la circunstancia y por el alma, no resuelve. Se queja por todo reniega. Dios no lo escucha, Dios no lo quiere, porque Él. Y continuamente está el emocional, continuamente se le ve por la escritura más bien es quejándose que resolviendo. El carnal, ¿qué hace el carnal frente a las circunstancias? Si el carnal es niño, llora. Si el carnal, pues realmente es una persona manejada o gobernada por los impulsos de la carne, pelea. No resuelve, y no que pelea. No resuelve, sino que es vulgar. El carnal no resuelve, sino que es agresivo, es violento. Entonces ahí me doy cuenta qué clase de hombre soy. Volvamos al diseño original. Dios nos creó espíritu en él. Génesis 1, 26 al 28. Génesis 2, 7. Vamos a buscarle la raíz del porqué de los comportamientos. La raíz del porqué el espiritual. Porque una persona es espiritual. No una persona es espiritual porque tiembla, no. No es espiritual porque tiembla. Tiembla porque puede tener frío, tiembla porque puede tener epilepsia o Parkinson, o si es realmente tomado por el espíritu, porque hay gente que ya no es tomado por el espíritu, sino que ya tiene su programa ahí en su mente. Entonces, bueno, listo, yo tiemblo y pastor, es que yo siento el fuego de Dios. Yo tengo fuego, pastor. Me gustaría que ese fuego saliera en el momento de la prueba, en el momento de la adversidad, en el momento del conflicto, en el momento de resolver, de hacerle frente a una situación. No tengo fuego, sí, todos tenemos fuego, pero entonces, ¿cómo resolvemos? Entonces ahí se da cuenta uno el estado, porque es que decimos ser espirituales y no tenemos sabiduría para recibir las pruebas, para vivir los procesos que tenemos que vivir. Hoy le llamamos demonio a los procesos. Dios no le quitó los procesos a José. Fue necesario que Moisés tuviera 40 años de proceso en el desierto. David, 25 años de proceso en la cueva de Adulán siendo perseguido por Saúl, esperando su oportunidad, su manifestación, entrar a la titular. El Señor Jesucristo, Dios no le negó los procesos, las pruebas. No se las negó, no fueron exonerados. Jod.
el mismo Isaías, Jeremías, Daniel y sus 3 amigos en Babilonia, Esther. Entonces uno mira por la escritura en el Nuevo Testamento los apóstoles. Entonces no nos gusta vivir procesos, más que todo al natural o al carnal, pero el espiritual sabe que los procesos son plataformas de lanzamiento, son oportunidades de reino. El espiritual sabe que la cárcel es, y no estoy hablando cárcel por maldad, no, por proceso, por propósito divino. José fue a la cárcel, pero como José era espiritual, José sabía que la cárcel era la ruta, era la vía. La cárcel para José era el alimentador que lo iba a llevar a la gobernación y al reinado no solo de Egipto, sino del mundo entero. Procesos. El espiritual se goza en los procesos. Santiago 1:2. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El espiritual se goza en las pruebas porque sabe que el carácter de Cristo se está formando en él. El emocional llora en las pruebas, el emocional reniega en las pruebas, el emocional no sabe pasar las pruebas. Y el carnal es un tropelero con Dios en las pruebas, es un vulgar. Entonces ahí nos damos cuenta, bueno, yo como que estoy viendo que en el caso personal, porque me estoy predicando a mí mismo, me estoy viendo muy natural y un poquito carnal. Dice Génesis 2:7 para seguir. Voy a la raíz. Así no hablemos hoy del carnal, el espiritual y el natural, que vamos a entrar en detalle en cada uno de estos hombres o mujeres. Vamos a ver la raíz, el por qué el hombre es espiritual, el por qué la mujer es natural o el hombre es natural, el por qué el hombre o la mujer es carnal. Tenemos que ir al diseño original. Génesis 1:26 y 20 al 28, Dios nos creó espíritu. Segundo, Génesis 2:7. Dice las escrituras, entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Lo segundo que Dios hizo de ti y de mí fue el cuerpo, nuestro cuerpo físico, natural, del polvo de la tierra. Sabemos que en ese tiempo no había llovido y el rocío que emanaba de la tierra, por eso la escritura habla del barro, por eso 2 Corintios 4:7 dice, tenemos este tesoro que es Cristo, que es el nuevo pacto, que es el evangelio, que es el reino en estas vasijas de barro. Por eso Jeremías 18 habla del alfarero y del barro, ¿no? Nuestro cuerpo somos del barro, es el cuerpo físico. Entonces ya Dios tiene de nosotros en su interior nuestro espíritu y el cuerpo del polvo de la tierra. Pero en Génesis 2:7 dice que Dios sopló. El espíritu tuyo y mío, de Adán y de todos los seres humanos, ya lo leímos, no lo leímos claramente, por eso leí los textos de Zacarías 12:1, Malaquías 2:15, ¿no? Y hay muchos otros textos más para mirar y compartir en este material que tenemos. Entonces, Dios ya tiene el espíritu en su interior nuestro, lo ha creado y tiene en sus manos el cuerpo del polvo, el barro de la tierra, sopla ese espíritu que había en su interior sobre ese cuerpo que él había formado. Y dice la escritura que a partir de ahí el hombre tuvo una reacción y esa es la conformación de nuestra alma. 1 Corintios 15:45 dice, y fue el hombre un ser viviente o un alma viviente. El alma es la reacción cuando entró en contacto nuestro espíritu con nuestro cuerpo, según Génesis, las Sagradas Escrituras, la doctrina, porque no es teoría, la doctrina y la enseñanza bíblica más poderosa en la creación del hombre, más poderosa. ¿Por qué Génesis está así como tan pedagógico? Porque Génesis es un poema hebreo. A Moisés se le reveló la creación en forma de poema. Entonces por eso vemos lo práctico, lo sencillo. Esa es la conformación de todos los seres humanos. Ese es el diseño original. Ese es el orden. Entonces 1 de Tesalonicenses 5:26 dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados. Entonces nosotros los seres humanos somos seres tripartitos o la tricotomía humana entre los términos teológicos. ¿Qué quiere decir? Que la constitución de nuestro ser es espíritu, es alma y es cuerpo. Dios está interesado en los tres. Dios ha ministrado a los tres. Dios obra por medio de los tres. De
de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el espíritu nuestro está conformado por la conciencia, la intuición y la comunión. Y la comunión, todos los seres humanos en nuestro espíritu tenemos la conciencia. Todos. Por eso la persona que está espiritualmente muerta, la conciencia no la tiene muerta. La gente sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. La intuición es por medio, o sea, por ahí es que recibimos la obra de Dios, la sabiduría del Espíritu, es donde el Espíritu viene sobre nosotros de una manera intuitiva, nos revela la palabra, nos convence. Es el mismo Espíritu del Señor en nosotros. Y la comunión es para adorar a Dios. Entonces nuestro espíritu está conformado por conciencia, intuición y comunión. Nuestra alma está conformada por la mente, la voluntad y las emociones. Es importante conocerse. Es importante por la escritura. Ahora, todo lo que les estoy diciendo tienen textos bíblicos, sustentación bíblica. Queremos compartir este material, se puede comunicar con nosotros, por escrito lo tenemos y ahora que estamos pues enseñándolo por audio. Pero muchos materiales con muchos textos para confirmar la conformación del espíritu, del alma y del cuerpo. Entonces, por ejemplo, aquí la mente, ¿no? Sabemos que es el instrumento de nuestros pensamientos, la voluntad es el instrumento de nuestras decisiones, las emociones, ahí están los sentimientos. Y nuestro cuerpo, ¿no? Que ya vemos que es lo natural, que es el barro, que está conformado pues por los órganos, por los 5 sentidos, y que las funciones del cuerpo también son muy claras. Dios siempre ha trabajado con cuerpos, es más, Dios se manifestó en un cuerpo, dice la Escritura en 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en un cuerpo. Hebreos 10:5 dice, me preparaste cuerpo. Juan 1:1 al 14 dice, el verbo se hizo cuerpo, se hizo carne. Porque en nuestro cuerpo está el templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver ya con la creación. ¿Por qué quería tocar este tema? Porque en ese mismo orden, espíritu, alma y cuerpo, pues nos vamos a dar cuenta qué clase de personas somos. Entonces, si Dios nos creó espíritu, alma y cuerpo, ese fue el orden de creación. Primero, lo espiritual, para cubrir lo emocional, la parte emotiva, anímica o almática, y para gobernar nuestro cuerpo. El hombre espiritual es el hombre, la mujer espiritual que ha sido restaurado y restaurada en este orden, que la prioridad de ese hombre es lo espiritual, y que lo espiritual, como está unido a Cristo, al Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, al Espíritu Santo, entonces el hombre espiritual gobierna el alma, tiene señorío sobre el alma, porque el alma, según las Escrituras, es la loca que hay en el ser humano, la que le lleva a cometer locuras. Por eso lo dijo María, por eso lo dijo David, y algunos hombres en las Escrituras dijeron, hemos actuado locamente. Actuar locamente quiere decir que actuaron con una mente sin gobierno, una mente sin señorío. Entonces el hombre espiritual, ya empezamos a mirar por las Escrituras, es el que es restaurado en el orden espiritual, mi cuerpo, y es el que vive y camina en su ministerio, en su vida cristiana, en el servicio a Dios, en lo laboral, en lo familiar, en este orden. Espíritu, alma y cuerpo. Cuando estudiemos cada uno de las clases de hombres, porque vamos a estudiar aparte el hombre carnal, vamos a estudiar aparte el hombre natural, y vamos a estudiar aparte el hombre espiritual, pero vamos a dar cuenta de estas verdades por las Escrituras. Pero no quiero empezar con el espiritual lo vamos a dejar de último. Vamos a empezar con el hombre carnal. Y continuaremos con el hombre natural. Cuando hablo de hombre, estoy hablando hombre o mujer. El natural. Y terminamos con el espiritual.
y nos confrontamos, y como decía el salmista David en el Salmo 139, verso 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos. Pruébame y conoce mi corazón. Ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Entonces el orden de Dios es espíritu, alma y cuerpo. Ese es el orden. Dios nos creó, Dios nos formó con 3 fichas. Nosotros, de una manera pedagógica, de una manera didáctica, nosotros somos un rompecabezas de 3 fichas. Los seres humanos, tomando esa figura, ese elemento sencillo. Los seres humanos somos un rompecabezas de 3 fichas. ¿Y en qué manera Dios creó este rompecabezas? Espíritu, alma y cuerpo. Increíble. Porque diría uno, entre lo natural, un rompecabezas de 3 fichas, ¿quién no lo va a armar? ¿Quién no va a organizar un rompecabezas de 3 fichas? Esto es lo más fácil que hay. Sí, dentro de lo natural lo más fácil que hay, pero ese es el problema del ser humano. Ese es el meollo del asunto. Esa es la raíz de todas las malas decisiones que hemos tomado. Esa es la raíz de los desórdenes en que hemos vivido. Esa es la raíz de las consecuencias que estamos cosechando. ¿Por qué? Porque no hemos caminado, no hemos vivido en el orden. En el orden. 3 fichas es el rompecocos del ser humano. Estamos locos y no hemos podido armar nuestra vida. Y es que es imposible desde lo natural. Y desde lo religioso menos. Porque esto es espiritual. Porque el reino es espiritual. Porque el que nos creó en este orden y en este diseño, que es el Dios Todopoderoso, es el mismo que nos tiene que venir a armar este rompecabezas. Cuando hay una reconciliación genuina con Cristo, cuando hay una relación verdadera con el Señor, cuando hay una motivación sana de ir al Señor y a las Escrituras, Él es el que viene a armar este rompecabezas. 3 fichitas: espíritu, alma y cuerpo. Estamos estudiando 3 clases de hombres. Este es el hombre espiritual. El hombre espiritual es el hombre que es restaurado en este orden, camina en este orden. Después estudiaremos a fondo qué es un hombre espiritual. El hombre o la mujer natural. El hombre o la mujer natural. El hombre o la mujer natural es el que vive. Me gustaría que usted hiciera el ejercicio ahí en casa y tuviera una agenda, un cuadernito, un papelito y anote lo que le voy a decir. Haga el ejercicio ahí en la casa. Hagamos el ejercicio, que este es el tema de hoy. No vamos a tocar el espíritu. No voy a correr porque este tema es una delicia. Este tema es necesario, es clave, es importante. ¿Para qué llenarnos más de Biblia? ¿Para qué llenarnos más de CDs? ¿Para qué llenarnos más de libros si nuestra vida es un desorden? ¿Para qué? Más bien, hagamos un alto, tomemos conciencia y queremos cambiar, un cambio verdadero, entrar en un orden, en el orden que Dios nos creó. Entonces, ese es mi deseo. Yo no ando preocupado porque cuántos colmillos tiene el dragón de Apocalipsis, o de qué color eran los caballos que Jesucristo se montó, o las piedras que tenía David, de qué colores eran. No, yo no ando preocupado por eso. A mí me preocupa es que lo poquito que sé, tengo que vivirlo. Que la gente ya no me quiere oír predicar el evangelio, que la gente quiere verme vivir el evangelio. La gente ya quiere ver a Cristo en mi vida y el evangelio en mi vida. Entonces, esa debe ser la prioridad. Yo le invito a que ahí haga el ejercicio conmigo. Yo lo tengo aquí a la mano. Entonces, en el ejercicio usted ponga espíritu, alma y cuerpo. Allí, pues, espíritu, alma y cuerpo. Y entonces abajito usted le pone, este es el hombre espiritual. Esta es la mujer espiritual, el que es restaurado en este orden, espíritu, alma y cuerpo. Ese es el espiritual. Después lo estudiamos a fondo. Segundo, entonces ahora vamos a poner así: alma, espíritu y cuerpo. Alma, primero alma, después espíritu y tercero cuerpo. Entonces este es el hombre o esta es la mujer. Abajito le pone natural, o anímico, o almático, o almática, o emocional. Y si queremos un poquito radical, ser radicales, póngale abajo: llora por todo, reniega por todo, no resuelve,
Ese es el hombre o la mujer natural. El que todavía es gobernado por el alma y va a la iglesia y tiene la Biblia. Y predica en la radio los miércoles a las 11 de la mañana. ¿No? Ese es el hombre natural. El que todavía lo gobierna el alma. En que no ha entrado en el orden, el espíritu no ha sido su prioridad. El señorío de Cristo no ha sido su prioridad. El reino no ha sido su prioridad. Porque dice Romanos 14:17, el reino no es comida ni es bebida, es justicia y paz y gozo en el espíritu. Dice Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Entonces el hombre natural o la mujer natural es el que anda más preocupado por lo de la tierra que por lo del cielo. Entonces ahí ya uno dando cuenta, ese es el natural. En ese orden haga el ejercicio. Alma, espíritu y cuerpo, el que vive en ese orden, o en ese desorden, perdón, es natural, porque no es orden. Tercero, estamos dando un ejercicio sencillo para buscar como la raíz del porqué de estos comportamientos, la raíz del porqué yo o soy espiritual, o soy natural, o soy carnal. Tercero, primero, espíritu, alma y cuerpo, abajito, espiritual. Segundo, alma, espíritu, cuerpo, abajito, natural. Me gusta repetir porque en la pedagogía bíblica, Deuteronomio es una segunda ley. Isaías 28:10 habla de repetir texto por texto, ir aquí un poquito acá, otro poquito más allá. Filipenses 3 decía Pablo, para mí no es gravoso decirle las mismas cosas, no porque no tenga nada más que decir, sino que ahí está la clave de memorizar, de aprender, de tener claras las cosas. Entonces, segundo, alma, espíritu y cuerpo del hombre natural. Tercero, lo vamos a poner así, alma, cuerpo, espíritu. Alma, cuerpo, espíritu. Ya no es alma, espíritu, o sea, alma, espíritu, cuerpo es natural, pero alma, cuerpo y espíritu es carnal, pero carnal cristiano. No, pastores carnales cristianos, bastantes. Hay uno que tiene un programa los miércoles a las 11 de la mañana. Yo me estoy confrontando. Y es con sinceridad. Y no es con el motivo de una falsa humildad. No es con sinceridad. Porque yo quiero salir de estos estados emocionales, carnales. Hay mucho cristiano emocional. Hay mucho cristiano carnal. Y no resuelve. Y seguir uno con vacíos, inestable, inconstante, inmaduro. Por todo reniega, no entiende los procesos, no vivirlos. No, la vida cristiana es para afirmarnos. Este es el carnal cristiano, el que lo gobierna el alma, pero en segundo lugar está su cuerpo, las cosas del cuerpo. Este es un niño en Cristo. 1 Corintios 3:1 al 4. Efesios 4:14, si queremos afirmar, sino que no quiero entrar en detalle en cada uno de ellos, los vamos a estudiar. La otra semana continuamos con el carnal. Después vemos el natural y estudiamos a fondo uno por uno. Ahora yo quiero ir a la raíz, el por qué el hombre es espiritual, por qué restaurado y vive en el orden que Dios lo plantó. ¿Por qué el hombre natural es muy emocional, circunstancial, muy emotivo, muy anímico, muy almático? ¿Por qué es muy inestable? ¿Por qué el hombre un día está y la mujer natural está un día ungido, que se levanta y dice, mijo, vi el cielo y le vi las chanclas al Señor? ¿Y por qué al otro día está que se lo lleva el mismo diablo? ¿Por qué? Si eso no es la vida cristiana. La vida cristiana no es un sub y baja es una montaña rusa, ¿no? O un gusanito corriendo. Eso no es la vida cristiana. El espiritual es estable, lo dice la Escritura y lo vamos a mirar. El espiritual está firme, el espiritual está claro, está entendido, el espiritual resuelve, gobierna, dirige, pero el emocional, el natural, imagine que lo gobierna uno el alma, que es la mente, la voluntad y las emociones sin el gobierno del Espíritu de Cristo en nosotros. Esa es la loca en el ser humano. Esa es la que le dice al ser humano, emborrachate, pelea. Esa es la que nos dice a los cristianos el alma, cargate, desesperate, llénate de ansiedad. ¿No lo dijo el Señor en Mateo 11, 28 al 30? Vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
Un cristiano natural, un hombre natural, una mujer natural que va a la iglesia, tiene la Biblia, está con Cristo, se va para el cielo derechito, pero que lo gobierna el alma. Dice la Sagrada Escritura, está cargado, afanado por lo de la tierra. Marta estaba en el alma, diría uno, uy, Marta era una servidora del Señor poderosa. Lucas 10, 38 al 40, Lucas capítulo 10, verso 48 al 51. Marta era una servidora del Señor, pero Marta estaba en el pura alma. Oh, María estaba en el Espíritu, María estaba en el orden, reposada, dándole prioridad al reino. María estaba en el Espíritu, María estaba en el orden de Dios, oyendo la palabra. Marta estaba haciendo cosas para Dios y María estaba oyendo las cosas que Dios estaba haciendo por ella. Poderoso. El espiritual primero se sienta a oír las cosas que Dios hizo, que Dios está haciendo y que Dios hará con él o con ella, el espiritual. Pero el natural, el emocional, el emotivo hace. Marta estaba en el alma y terminó amargada, cargada, estresada y ofendida y peleando con el Señor. Hasta terminó en la carne, porque ese es un cristiano carnal. 1 Corintios 3:1 es el peleón. El que pelea por un puesto, por una silla, el que compite por ministerio, por mostrarse en el púlpito, en la alabanza, en la capitanía de ujieres, en el grupo, en el estudio bíblico, en la célula, donde sea. Se quiere mostrar. A ti y a mí no nos llamaron a mostrar. Tenemos que presentar a Cristo. Es a Cristo. Entonces ese es el natural. El carnal cristiano, alma, cuerpo, espíritu. Lo sigue gobernando su alma. Ese alma tremendo porque el avaro de Lucas 13, 12, decía, alma mía, come y bebe y regocíjate, ¿no? Tremendo. O sea, gobernado por el alma. El alma. Hombres anímicos. Voy a repetir el ejercicio. Espíritu, alma y cuerpo, ese es el orden de creación, ese es el diseño original, así nos crearon. Abajito se le pone espiritual. Ese es el hombre espiritual. Está restaurado y camina en ese orden. El segundo ejemplo, alma, espíritu, cuerpo, abajito le pone natural. El cristiano que todo lo gobierna el alma, los sentimientos, el pasado, el pesar, ¿no? La afán, la ansiedad. Y en segundo plano está el espíritu. Sí, va a la iglesia, ora, busca al Señor, sirve al Señor, pero lo sigue gobernando su alma. Tercer ejemplo, alma, cuerpo, espíritu. Ese es el cristiano que lo sigue gobernando el alma, pero en segundo lugar, en segundo plano está su cuerpo. Lo espiritual está como por allá, él así como que sube y baja. Estos son los niños en Cristo, los que no avanzan, los que no crecen, los que llevan 50 años en el evangelio y hay que darles tetero. Llevan 20 años en el evangelio y hay que darles tetero. Eso dijo Pablo en 1 Corintios 3:1. Yo vengo, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber, les dice, leche y no vianda, porque no erais capaces ni sois capaces todavía. Entonces le iba a destapar a Cristo, le iba a destapar el reino, el plan salvífico, la herencia, las posiciones, la gloria postrera, ¿no? Las riquezas de gloria. Y entonces esta iglesia llevaba el alimento sólido, poderoso, una palabra profunda, clara. Y le tocó que dar leche, o sea, que empezar a abrazarlos a todos y decirles, Dios los ama. Dios los ama, hermanitos. Hermanitos, Dios está con todos ustedes, hermanitos. Y darles leche. Si todos sabemos que Dios nos ama. Si eso ya es una verdad para nosotros. Hermanitos, les decía Pablo, ustedes tienen que orar. Ustedes tienen que orar. Orar, un cristiano de 100 años, decirle que ore está, pero totalmente petrificado. Un cristiano ya de 100 años tiene que saber que debe orar, que debe estudiar las escrituras, que debe congregarse, que debe servir, que debe sembrar, que debe someterse, sujetarse, que se debe dejar engendrar, edificar, fundamentar. Ya tiene que saber lo que debe hacer. Si es que una persona es niña espiritual el primer mes, el segundo mes, ya el tercer mes tiene que estar plantada. Ya el tercer mes tiene que estar firme. Hay gente que uno escucha diciendo, no, yo llevo 3 años, apenas soy un bebé, lo que es un enano. El que está diciendo que lleva 3 años no, yo soy un bebé, no, usted es un enano o una enana espiritual.
Y un bebé de 3 años, ni siquiera de 1 año. No es que yo llevo 1 año, son justificaciones para estancarnos. Ese es, dice las Escrituras, el carnal. El carnal. Vamos a cerrar con el cuarto ejemplo, ¿no? El último ejemplo del carnal, pero ya el carnal mundano, ¿no? Apartado del Señor. Dice, pues en el orden lo tenemos. Primero es el cuerpo, o sea, los impulsos de la carne que lo gobiernan. Segundo, el alma. Y por allá, muerto, de tercero, el espíritu. El espíritu. Por allá ya el espíritu está muerto. Vemos un orden de el hombre y la mujer espiritual, es el que es restaurado espíritu, alma y cuerpo. No somos, o sea, no nos podemos, porque las Escrituras son muy claras, porque aún dentro de nosotros los cristianos hay algunos que creemos de que somos apenas alma, cuerpo. No. La Escritura habla de un espíritu, un alma y cuerpo, y lo vamos a estudiar a fondo uno por uno. Espíritu, alma y cuerpo. Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a lo que está escrito. Primera de Corintios 4:6 dice, no penséis más de lo que está escrito. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, de verdad. Interpretar bien las Escrituras, porque en el antiguo pacto, por el contexto, cuando hablaban del alma, estaban hablando de la totalidad de su ser. Así que saberlo, entender. Porque hay gente, por ejemplo, este tema cuando uno lo ha tocado en seminarios, o ha compartido con, ay no, como me han dicho que yo solamente era, vamos a leer el Salmo 103. Aquí la misma Escritura nos da luz. Y en el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando Pablo o el Espíritu Santo por medio de Pablo en Romanos 12 le habla a los romanos, para los romanos el cuerpo significaba la totalidad de su ser. Por eso dice presentar vuestros cuerpos. Ah, sí, cuerpos, pero ahí les explica, sacrificio vivo. ¿Qué es sacrificio vivo, por Dios? Pues en Cristo, eso es espiritual, primera de Pedro 5. Y después dice agradable al Señor. ¿Qué es lo agradable al Señor? Hebreos 11:6. Pues la fe. Y el justo por la fe que vivirá. Oh, por Dios, ahí está ese orden. Dice el Salmo 103, el verso 1, ¿no? Dice, y el verso 2. Dice el Salmo 103, bendice alma mía al Señor. Entonces a veces tomar estos textos, no es que solo somos alma y cuerpo, entonces no somos imagen de Dios, porque Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, y Él es espíritu, Juan 4:24. Dice el Salmo 103:1, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Ahí habla de la totalidad de su ser, espíritu, alma y cuerpo. Bendice, empieza el salmista David, Salmo 103:1, alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Verso 2, bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque el alma es olvidadiza de lo bueno, ¿no? Pero lo malo y lo recuerda. El alma sin gobierno, lo bueno lo escribe en la arena de la orilla del mar. Ahí escribe lo bueno, el alma. Claro, cualquier ola lo borra, pero lo malo, el alma sin gobierno lo escribe en mármol. Lo graba en mármol, le hace una escultura y lo tiene allí. Ese es el alma sin gobierno. Por eso hay que mirar los programas mentales que hay del pasado, de me hicieron, no me quieren, no me porque José fue un hombre espiritual, y José dijo, a mí nadie me hizo daño, en Génesis 50:17 en adelante. Todo me ha ayudado para bien, porque los hermanos vinieron a llorarle. Yo quería ir a la raíz, entender el por qué el ser humano es espiritual, el por qué es natural y el por qué es carnal. Ya vimos conforme al diseño original en que fuimos creados. Así es que tenemos que caminar. Entonces, estamos hablando de estas 3 clases de hombres. Los vamos a estudiar cada uno paso a paso. Vamos a ir profundizando en cada una de estas verdades. Vamos a afirmarnos en las Escrituras.
Entonces quiero recordarle algo, los seres humanos somos seres tripartitos. Vamos a leer Hebreos 4:12 y seguimos confirmando esta verdad. Espíritu, alma y cuerpo. Hebreos capítulo 4, verso 12. Y este texto es bien poderoso también para aclararnos unas verdades. Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice las Sagradas Escrituras, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Esa palabra es viva porque esta palabra es espiritual, ¿no? Y es eficaz porque es efectiva, llega a la necesidad, llega al punto, la palabra de Dios las sabe todas. Tiene respuesta a todas las preguntas. Y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces toma la figura aquí, el apóstol, de la espada de dos filos. Ahí no está hablando de una espada de pelear entre dos gladiadores, habla de la espada del cuchillo que se utilizaba con doble filo para los sacrificios en el antiguo pacto, que era un cuchillo con el cual ellos era especializado, el cuchillo era especial y el hombre era especializado en poder abrir el cordero e ir sacándole sus partes internas. Entonces por eso era un cuchillo de doble filo, porque iba cortando por un lado y por otro para separar las partes internas del cordero y ofrecerlo en sacrificio vivo, al Señor. Porque Hebreos en su totalidad está hablando del antiguo pacto y del nuevo pacto, ¿no? De los sacrificios en el Antiguo Testamento y de que Jesucristo es superior a Aarón, a Moisés, al antiguo pacto, a los sacrificios, Él es el reposo. Entonces está hablando de ese cuchillo que entraba al interior y separaba. Entonces esa espada o ese cuchillo con que el sacerdote abría el cordero con mucho cuidado, no dañaba sus partes internas, no las dañaba, ni las las cortaba ni las lastimaba. No, con ese cuchillo el sacerdote abría bien las partes internas del cordero, tipo y figura de Cristo, y separaba, ¿no?, las partes internas, los órganos, los separaba cada uno. La grosura por un lado, que los intestinos por otro lado, que las partes con la carne por otro lado, tipo y figura de Cristo que fue partido en la cruz. ¿Por qué le digo esta verdad? Porque la palabra de Dios tiene que entrar a mi vida y la palabra de Dios no hace daño, ni daña, ni destruye. Antes, por el contrario, la palabra de Dios saca el daño. Dice Juan 15:3, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Que me confronta mi realidad, claro. Que me confronta mi desorden, sí, claro, pero no hace daño. La palabra de Dios no hace daño. La palabra de Dios viene a traer es orden a mi vida. La palabra de Dios viene a traer es vida a mí. La palabra de Dios me viene a restaurar, me viene a ordenar. Espíritu, alma y cuerpo. Sigamos leyendo. Hebreos 4:12. Espada de dos filos, que ya entran. En este momento esta palabra está cortando a los oyentes, a toda la audiencia de verdades que transforman. Esta palabra te tiene que cortar a ti. Para hacerte daño, no, para ordenarte, pero también me está cortando a mí, para ordenarme. Acá también, y creo que el lado de acá está más afilado. Porque Pablo siempre hablaba así. Pablo en 1 Timoteo 1:15 decía, palabra fiel y digna de ser recibida por todos los pecadores, que Cristo Jesús vino a salvar el mundo, de los cuales yo soy el primero. Pablo decía, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Pablo decía, yo soy un abortivo. ¡Qué humildad! Y no era ignorancia, no era un hombre que reconocía su naturaleza, su debilidad y la grandeza de Cristo. Él decía, ya no vivo yo, ¿no? Entonces uno tiene que reconocer cada día. Juan 3:30, él dijo, es necesario que yo mengüe para que Él viva. Tenemos que menguar. Sigamos allí para cerrar, espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. Partir es separar, porque el ser humano está gobernado por el alma, porque gran mayoría de seres humanos, un gran porcentaje a nivel mundial de los seres humanos nos gobierna el alma, los sentimientos, las circunstancias, los procesos, las pruebas, nos gobiernan los problemas, el sistema.
Hermano, ahora el capitalismo, ahora el sistema, ahora, hermano, los medios. No, esto hay que disfrutarlo. El hombre espiritual, vea, el hombre espiritual le pone gobierno a su BlackBerry. El espiritual también tiene BlackBerry, pero le pone gobierno a su BlackBerry. El espiritual no se deja gobernar por ese bebé, pero el natural lo gobierna ese bebé, y el carnal ni digamos, y el recarnal ni para qué decirlo. Oye, poseído, hoy en día la gente está poseída por el bebé del BlackBerry. Oye, pero el espiritual lo puede tener claro que el espiritual tiene su computador y su internet, y tiene su red social para hacer luz para otros, y para cubrir su familia, claro, pero ¿cuál es su gobierno, o sea, su estado frente a estas tecnologías que nos tocó que vivir? Vienes a partir el alma, vienes a separarla, pero el almático lo gobierna todo. Un chocolate en el suelo, se regó la leche, lo gobierna. No, ahí se da cuenta uno su estado. Y el espíritu, la palabra debe hacer una separación y decirle al alma: hasta aquí te llegó el gobierno, hasta aquí gobernabas esta vida, porque ya entra el Rey, el Espíritu de Cristo en mi espíritu, para gobernar mi vida. El alma y el espíritu. Hay gente que dice que están unidas y fusionadas. No. Cada una tiene una función diferente. Yo se lo dije ahora. Con el espíritu tengo, no, la conciencia, la intuición y la comunión. Con el alma tengo la mente, la voluntad y las emociones. No las podemos, si la palabra viene a separarlas. No es que el unirlas termina el alma gobernando al hombre. Eso es lo que ha pasado. Sigamos para cerrar. Y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, coyuntura y tuétano está hablando de que el cuerpo y de lo interior, donde tiene que ir la palabra para ponernos un orden, para ponernos en el orden. El próximo miércoles estaremos ya nosotros compartiendo cada una de estas clases de hombres a profundidad. Empezaremos por el hombre carnal, continuaremos en 15 días con el hombre natural y más adelante con el hombre espiritual.